Muy buenas tardes, querido profesor. Mi nombre es José Abel Romero Pacheco y como proyecto final del bloque uno, hoy le presentaremos nuestra exposición. En este caso, le hablaremos de la Guerra Civil Española. Y mi equipo está conformado por José Manuel de la Cruz Cardeña, José Alberto Nolasco Muy y por último, Julio Andrés Caballos Estrada. Sin nada más que decir, mi compañero Emanuel empezará con nuestra exposición. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de lo que viene siendo la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue un conflicto armado que duró por 3 años, del año 1936 al año 1939, que se desató por un golpe de Estado militar en contra del gobierno democrático de la Segunda República Española. En la fecha del 17 de julio de 1936, un grupo de generales del ejército, liderada por tres personas que fueron Francisco Franco, Emilio Mola y José Sanjurjo, iniciaron un lanzamiento militar en contra del gobierno republicano para poder combatir y erradicar a esta población. Esta guerra fue dividida en dos bandos, entre los republicanos y los nacionalistas. Los republicanos defendían el gobierno democrático de la Segunda República Española, apoyados por obreros, campesinos, sindicatos del Estado, etc. Y los nacionalistas eran un grupo de militares en los sectores conservados por el ejército de Francisco Franco, apoyados por la iglesia, la burguesía, los terratenientes y partidos de la derecha. En lo que viene siendo cómo empezó o cómo se originó la Guerra Civil Española. Bueno, la Guerra Civil Española se originó a partir de un golpe de Estado militar fallido en julio de 1936, el cual buscaba derrocar al gobierno republicano democráticamente en un elenco de contexto de profundas divisiones políticas, sociales, económicas e ideológicas de España. Estas tres causas fueron la crisis política social, que en el año de 1931, antes de la Segunda Guerra, se trató de hacer reformas sociales, laborales, educativas y agrarias, lo que generó tensiones con la iglesia, militares y terratenientes. La división ideológica fue la sociedad española, que estaba muy polarizada entre izquierdas y derechas, y el golpe de Estado militar, que fue en el año de 1936, el 17 de julio, a causa del golpe fallido, fue lo que creó la inestabilidad política, la erradicación y el golpe de Estado del país. Hola, soy el alumno Julio Andrés Ceballos Estrada del segundo C y junto con mi equipo estaremos hablando sobre la Guerra Civil Española. En este caso yo les estaré hablando sobre cómo empezó, cómo se desarrolló y cómo terminó la guerra, junto con su repercusión en la actualidad. Así que, ¿cómo comenzó la guerra? La Guerra Civil Española comenzó un 17 de julio de 1936, cuando un grupo de militares se levantaron en contra del gobierno de la Segunda República Española. El país en ese tiempo estaba dividido entre dos bandos, los cuales eran el bando de los republicanos, los cuales defendían la democracia, y por el otro lado, los nacionalistas, los cuales estaban dirigidos por el general Francisco Franco, que buscaban instaurar un régimen autoritario sobre el país de España. Su desarrollo en ese periodo de la guerra estuvo dividido en tres fases principales, donde la primera comenzó en 1936, llamado avance nacionalista, donde los sublevados toman más fuerza mientras Madrid intenta resistir los ataques. La segunda, llamada expansión del conflicto, iniciada en 1937 y 1938, donde acá habían muchas batallas, y siendo la de Guernica la más recordada, porque fue bombardeada por aviones alemanes, los cuales apoyaban a Francisco junto con Italia, demostrando la brutalidad del conflicto. Y por último, la tercera, que hizo dar fin a la guerra, fue en 1939, donde finalmente y después de mucho los nacionalistas toman Madrid, siendo Francisco Franco el ganador y volviéndose el dictador, y estableció una dictadura que duraría hasta su muerte en 1975. Y ya para concluir, la Guerra Civil Española dejó más de 5.000 muertos y millones de exiliados a Francia y otros países de Europa. También que la dictadura que vivió España duró casi 40 años y hoy en día este conflicto sigue teniendo repercusiones y recuerdos traumáticos en la historia de España, marcando la memoria colectiva del país, donde todavía se genera debate sobre la democracia, los derechos humanos y la importancia de tener paz. En conclusión, este hecho nos recuerda que los conflictos internos nos pueden llevar a destruir naciones enteras y en tratar de evitarlos. Bueno, eso sería todo de mi parte, les dejo con mi siguiente compañero. Algunos factores importantes del fin de la guerra son
la caída de Cataluña a finales de 1938 y principios de 1939. Las tropas franquistas avanzaron sobre Cataluña, forzando a las fuerzas republicanas a exiliarse hacia Francia. La ciudad de Barcelona cayó en enero de 1939. Otro factor importante fue la rendición de Madrid. El 28 de marzo de 1939, el ejército franquista entraron a Madrid, lo cual Madrid no pudo resistir más tras años de asedio. Consecuencias de la Guerra Civil Española y el legado del exilio. La Guerra Civil Española terminó en 1939 con la victoria del bando nacional y el inicio de la dictadura de Francisco Franco, que mantuvo en el poder hasta 1975. Durante este tiempo, España perdió sus libertades democráticas y quedó bajo un régimen autoritario. La guerra tuvo consecuencias muy duras en lo social. Los vecinos sufrieron una fuerte represión con cárceles, ejecuciones y censura. Además, cerca de medio millón de españoles tuvieron que salir al exilio, lo que provocó una gran pérdida humana para el país. En lo económico, la guerra dejó destrucción, pobreza y hambre. España tardó muchos años en recuperarse el nivel económico que tenía en 1936. Solo se alcanzó hasta la década de 1950. Sin embargo, el exilio también dejó un legado positivo. Muchos intelectuales, artistas y maestros republicanos llegaron al país, como México, donde aportaron en la educación, la ciencia y la cultura. Gracias a ellos, se crearon vínculos históricos y culturales muy importantes. Ahora, a continuación, le hablaré sobre la línea del tiempo de la Guerra Civil Española. Como puede observar aquí en las imágenes, aquí tenemos algunos personajes que estuvieron involucrados, ya que fue la fuente del inicio de esta guerra. Podemos ver a Francisco Franco, Emilio Mola y José Sanjurjo, que fueron uno de los principales que ocasionaron esta guerra. En la segunda imagen podemos observar cómo se dividieron estos dos grupos. La parte verde son la parte de los republicanos y la parte roja son la parte del ejército militar de Francisco Franco. En otras palabras, los nacionalistas. En la tercera imagen, aquí como puede observar, así eran las peleas y el trato de las personas republicanas. Y por último, en la cuarta imagen puede observar cómo finaliza la guerra. Podemos ver la carta o la dictadura militar de Francisco Franco, lo cual significa que los nacionalistas ganan esta guerra. Le hablaré sobre esta conclusión. La Guerra Civil Española fue un conflicto bélico que dio inicio en 1966 hasta 1939, una duración de 3 años, en la cual se enfrentaron dos bandos, los republicanos, lo cual defendían la legalidad del gobierno democrático de la Segunda República, y los nacionalistas, que fueron liderados por el general Francisco Franco, que quería instaurar un régimen autoritario. Lo malo de esto es que las causas del conflicto fueron muchas, como las tensiones sociales, económicas, políticas, los cuales se iban acumulando tras muchos años, como la desigualdad, el nacionalismo regional y uno muy importante que fue la polarización política. Tristemente, la guerra terminó con la victoria de los nacionalistas en 1939, lo cual eso ocasionó que Francisco Franco hiciera una dictadura militar durante durante muchos años, aproximadamente 40 años, hasta su muerte. Y para finalizar,
La guerra tuvo un alto costo humano. Tristemente, cientos de miles de muertos, exiliados y represaliados. Y por último, y algo muy triste, dejó una profunda herida en la sociedad española. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención, profesor. Este ha sido mi equipo y muchas gracias.